Esta carta a los filipenses, este estudio bíblico, fue escrito por el hermano René Zapata, que ustedes ya escucharon, lo tuvimos como predicador invitado hace unas semanas atrás. El hermano René Zapata ha sido muy prolífico también para escribir estudios bíblicos. Este es el libro original, ¿verdad? Editado por Ediciones Las Américas. Y es de esta serie de estudios bíblicos de Ediciones Las Américas, estudios bíblicos ELA, que ya hemos estudiado algunos de estos hermosos libros y traen una forma de sintetizar y de enseñar la Biblia de una manera que a mí me ha gustado siempre mucho, y por eso se las quiero compartir, hermanos. Así es que abramos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 1, y vamos a hablar de este tema: el gozo de vivir en Cristo, el gozo de es lo que vamos a hablar eh, en este primer día de estudio. La iglesia de Filipenses, hermanos, la iglesia que se forma en esta ciudad llamada Filipos, es una iglesia que nace de una situación que podríamos nosotros decir, hermanos, fue una situación quizás desastrosa, una situación quizás no muy favorable para muchos de nosotros. En alguna ocasión hemos sentido como quieres hacer algo y no sale bien. Y tú dices, wow, ¿por qué el Señor no me bendijo en esto? Yo tenía muchas ganas de hacer esto, yo quería ayudar en esto, quería hacer esto, quería lograr algún propósito, y por alguna razón no se dio. Y decimos, bueno, pues ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no pasó? ¿Por qué no lo pude hacer? Pensamos que fue un estorbo. Y en una de esas situaciones es que nace esta iglesia de Filipos. Y vamos a ver qué fue lo que pasó, hermanos, en los planes de Pablo y de sus acompañantes que estaban haciendo el viaje. No estaba en sus planes llegar a la región de Macedonia, y no estaba en sus planes llegar a la ciudad de Filipos. ¿Cuántas veces, hermanos, en nuestras vidas, cuántas veces en nuestras diario vivir, muchas veces nos hemos dado cuenta de que nosotros queremos hacer algo y de pronto no sucede así? ¿Qué fue? ¿Fue el Señor que nos detuvo? ¿Fue un obstáculo que el enemigo puso para que lográramos algo que queríamos lograr? Tenemos que aprender a discernir. Vamos a ver lo que dice la escritura. Si van conmigo, por favor, Ok, les decía, pareciera que el Espíritu Santo tenía otros planes diferentes a los de Pablo, ¿verdad? Pablo no tenía planeado ir a la región de Macedonia. Él tenía otra ruta trazada para su segundo viaje misionero. Pero miren lo que dice aquí en Hechos capítulo 16, a partir del versículo 6 dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Les fue prohibido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les impidió predicar en Asia. Dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. No sabemos cómo fue ese impedimento, no nos describe exactamente qué fue lo que pasó, pero Pablo pudo discernir, ¿verdad?, que era el Señor el que les estaba impidiendo de alguna manera que fueran ahí. Ahora, no es necesariamente que los estuviera guardando de peligros y que los estuviera protegiendo de que algo malo les pasara, ¿eh? Porque a donde los dirigió les fue mal también, les pasaron cosas terribles, ahorita lo vamos a ver. Y no es que los estuviera protegiendo del peligro el Señor, pero por alguna razón el Señor necesitaba que fueran a otra región primero a predicar el Evangelio. Versículo 8 dice, pasando junto a Misia, entonces descendieron a Troas, y ahí en la noche sucede esto. Versículo 9, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia
y ayúdanos. Era otra región. Pablo no estaba pensando ir a esa región, pero tiene esta visión. Cuando vio la visión, enseguida, dice el doctor Lucas que está escribiendo, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Pablo tenía otros planes. Pablo pensaba ir por el lado de Asia. Pablo pensaba, estaba por acá y pensaba caminar por toda esta región del Asia Menor. Sin embargo, cuando llegan a Troas, dice que tienen esta revelación, ¿verdad? Que le dice el Señor, vénganse directo hasta Macedonia, la región de Macedonia. La primera provincia que estaba, la primera ciudad entrando a Macedonia, era precisamente la ciudad de Filipos. Y aquí, hermanos, esto es lo que les quiero dejar en esta primera enseñanza. Cuando tenemos un proyecto, cuando tenemos un plan, por supuesto un plan apegado al plan de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios. Queremos hacer algo dentro de lo que estamos logrando para el Señor, trabajando para el Señor, y con tu familia, con tus negocios, con tu trabajo, con lo que estés haciendo, todo eso puede estar canalizado para el Señor. Muchas veces el Señor te impide lograr algo. Muchas veces el Señor te impide que puedas hacer tal o cual cosa por un propósito especial, no solamente porque no te conviene o no solamente porque el Señor te va a guardar de tribulación. No, a lo mejor te está llevando a un lugar donde vas a tener más problemas. A lo mejor te está abriendo una puerta donde quizás vas a sufrir más. Escucha lo que te digo. Quizás vas a pasar por tribulación. Esto no nos gusta mucho a los cristianos o a la gente en general no le gusta escucharla. Lo que quiere escuchar la gente todo el tiempo es cuando vas a la iglesia que te digan, aquí Dios tiene puertas abiertas para ti y que nunca nadie va a cerrar y que son puertas que abro de prosperidad y recibo, ¿verdad? A todo el mundo le gusta oír eso. No es que Dios le haya prohibido a Pablo predicar en Asia para guardarlo de algún mal. No es que Dios estaba abriendo una puerta nueva en la región de Macedonia porque ahí Pablo le iba a ir mejor, Pablo iba a ser prosperado y Pablo iba a ser completamente feliz. No es así, hermanos. Cuando Dios abre una puerta es porque Dios necesita que hagamos algo dentro de esa puerta. No importa si nos va a ir bien, no importa si vamos a tener tribulación o si vamos a tener pruebas, no importa si vamos a pasar nosotros situaciones difíciles o muy cómodas. Si Dios abre una puerta, es porque tiene un propósito para nosotros, para nuestra vida. No sabemos cómo nos va a ir. A Pablo le fue, humanamente hablando, le fue mal. En esa puerta que Dios le abrió en Macedonia, en Filipos, no le fue nada bien. Pero para el reino de Dios hubo una bendición. Para el reino de Dios hubo una ganancia, vamos a decirlo así. Y aquí me gusta mucho este mensaje que pone el hermano Zapata cuando escribe este libro. Este recuadrito arriba de la pantalla dice, cuando Dios cierra la puerta de cualquier área de tu vida, cuando Dios te cierra la puerta, no te metas por la ventana. Si Dios ha cerrado una puerta, no forces. Muchas veces es lo que queremos, ¿verdad? Muchísimas veces gente ha venido conmigo, pastor, por favor, ore por mí porque tengo en puerta estos planes, y quiero que el Señor, y oramos, ¿verdad? Señor, obra tu voluntad en esta situación y muéstrale al hermano, a la hermana qué es lo que va a suceder. Y de pronto cuando las cosas no suceden como son, o se enoja el hermano o la hermana, se enoja con el Señor, dejan de ir a la iglesia, y cuando te enteras, resulta que ellos quisieron forzar la situación por otro lado, y la cosa salió mal. Cuando Dios cierra una puerta, hermanos, no te quieras meter por la ventana. Cuando Dios pone un impedimento en alguna situación de nuestra vida, es porque Él quiere que vayamos por otro camino,
que no necesariamente quiere decir que va a ser un camino de alegría y de felicidad y de gozo y de prosperidad y de que todo nos va a ir bien. Cuidado con ese tipo de profecías en las que a veces nos engatusan, ¿verdad? Es que Dios te va a abrir puertas y Dios tiene no es necesariamente lo mejor para nosotros, es lo mejor para el reino de Dios, y tenemos que empezar a pensar todos en función del reino de Dios, no en función de lo que yo quiero, no en función de mi comodidad, no en función de lo que a mí me gustaría hacer o tener. Yo tengo que empezar a pensar en función de qué es lo que le beneficia al reino de Dios. ¿Por qué? Porque ya me comprometí con el Señor. No lo digo porque sea pastor de tiempo completo. Cualquier cristiano que ya se comprometió con el Señor sabe que cuando el Señor manda y abre puertas, es porque le conviene a su reino. Es para beneficio de su reino, no para beneficio solamente y beneplácito de nosotros. A esto se le conoce como el llamado macedónico. Cuando Dios habla, cuando Dios nos confronta, tenemos que obedecer. Si se dan cuenta, esta escritura dice el versículo 10, cuando Pablo vio la visión, cuando captó la idea, cuando vio lo que Dios quería, dice, enseguida. No se tardaron, hermanos. No dijeron, ¿sabes qué? La cosa está media fea por allá en Macedonia. Vamos a orar para confirmar. Que Dios confirme, ¿verdad? Que sea Dios. No, 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 no. Si ya Dios habló y Dios puso ese sentir, dice el doctor Lucas, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, o sea, ya era una seguridad, era una certeza que Dios nos estaba llamando para que empezáramos a anunciar el evangelio. Así es que, hermanos, esto es muy importante, el llamado macedonio, tengámoslo en cuenta. Empieza la historia de la iglesia de Filipos, de los filipenses, y empiezan los primeros cristianos. ¿Cuáles fueron los primeros cristianos que se empiezan a congregar? Si ven conmigo también ahí en el capítulo 16 de Hechos, todavía estamos ahí, ahorita ya nos vamos a Filipenses, pero aquí está la historia de cómo empezó la obra en Filipos. El versículo 13 dice, un día de reposo, ¿verdad? Salieron, llegaron a Macedonia, llegaron a Filipos. Y dice, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ahorita vamos a ver por qué era a la orilla del río. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, oyendo esto, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, es decir, inmediatamente la señora se convierte y es bautizada junto con su familia. Nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó, fíjate qué palabra usa aquí, ¿verdad? De Lidia. Nos obligó a quedarnos. Una mujer que recién se convertía, recién conocía a Jesucristo. Era una judía que se entregaba a Cristo sabiendo a lo que se estaba exponiendo, porque había persecución en contra de los judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo. Y dice, nos obligó a quedarnos. Lidia, esta mujer, y si se dan cuenta, dice que el versículo 13, que se sentaron y hablaron con las mujeres. Eran mujeres las que habían llegado a la orilla del río a hacer la oración, a tener un tiempo de oración. Lidia, esta mujer vendedora de púrpura, era una mujer que tenía dinero, era una mujer rica. Los vendedores de púrpura ganaban mucho dinero. La púrpura era un tinte que se usaba para la ropa. La gente de posición alta en el Imperio Romano vestían de ese color púrpura, como moradito, ¿verdad? Era un tonito morado. La gente que vestía de púrpura era gente que reflejaba un estatus social alto, eran de la alta sociedad los que vestían de color púrpura. Ese color púrpura se conseguía
después de sacar ciertos moluscos de la orilla del mar, que se molían, se preparaban, se arreglaban, y de ahí salía ese tinte con el que podían pintar las telas. Por cierto, dicen los historiadores que ese color, aunque era muy bonito el púrpura y denotaba elegancia, olía muy feo. Solamente se los digo como un dato curioso. Esa ropa que quedaba teñida de ese color púrpura tenía un olor muy desagradable, lo que producía este molusco con el que pintaban la ropa. Pero los vendedores de púrpura, los que se dedicaban a este negocio, eran gente que tenía dinero, ganaba muy buen dinero. Así es que Lidia era una mujer de una posición social alta dentro de Filipos. Y esta mujer se convierte, y lo más importante que dice aquí, hermanos, que fue bautizada junto con su familia. Si se dan cuenta en el versículo 15, dice, cuando fue bautizada y su familia, ¿verdad?, se bautizó juntamente con su familia. ¿Por qué? Hay algo importante también que tenemos que tener en cuenta. Dios siempre se ha interesado por familias completas. Dios siempre está buscando las familias completas. En esta ocasión, en Filipos, como en muchas ocasiones y como en muchas historias reales y actuales en nuestro tiempo, es la mujer la que llega primero a la iglesia. Son las mujeres muchísimas veces, las que son las primeras en convertirse, en llegar a los pies de Cristo, y después vienen las familias. Y por lo general en casi todas las iglesias se ven más mujeres que hombres. Esto se los he comentado varias veces. A mí me dio mucho gusto cuando yo llegué a esta iglesia, vi muchos matrimonios. Había matrimonios completos. Sí había mujeres que no estaban con sus esposos, pero sí había muchas familias completas. Y eso es lo mejor que puede haber. Dios siempre se va a interesar, hermanos, por familias completas. En este mismo capítulo, más abajo, se narra la historia del carcelero de Filipos. ¿Por qué no le fue bien a Pablo y a Silas cuando estaban empezando a predicar? Se metieron en un problema por sacar un demonio de una muchacha y los echaron a la cárcel, los azotaron en la espalda, los amarraron a un cepo dentro de la cárcel, en el fondo del calabozo, ¿verdad? Y les fue mal. Por eso les digo, muchas veces cuando Dios abre puertas, no es necesariamente para que te vaya bien y para que te está librando de peligros, y no. Cuando Dios abre puertas es porque Él tiene un plan para su reino, no para nuestra comodidad, no para nuestro beneficio, sino para el engrandecimiento de su reino. Pero lo curioso de esta familia también, del carcelero de Filipos, es que cuando viene el terremoto y sale y Pablo le dice que no se lastime, que no pasa nada, y le predica del evangelio, dice que el carcelero y toda su familia también se convirtieron al Señor. Así es que vemos en este capítulo, cuando empieza la historia de la iglesia de Filipos, cuando empieza la historia de los filipenses, de la epístola que leemos de los filipenses, vemos que son familias. Hay dos familias fundamentales que se convierten al evangelio por causa de la predicación de Pablo. ¿Cuáles son los antecedentes de la carta? Los antecedentes que tenemos es: ¿qué era la ciudad de Filipos? Vamos a hablar un poquito de esta ciudad de Filipos. Ya vimos dónde estaba, ya vimos el mapa, dónde se ubicaba la ciudad de Filipos. Esta ciudad era un puerto, por supuesto, y era muy rica porque tenía minas de oro y plata. Así es que era una ciudad muy importante que había sido para el imperio griego antes y ahora para el imperio romano. La ciudad fue fundada por Felipe II, el padre de Alejandro el Grande, de Alejandro Magno, el conquistador griego. Bueno, su papá, el papá de Alejandro Magno, Felipe II, en el año 357 a.C., fue el que fundó esta ciudad de Filipos. En el año 31 a.C., poco antes de que naciera el Señor Jesús, ya el imperio romano lo hizo colonia romana. Ahora, a esta gente de Filipos, como era un puerto muy importante
y había gente de buena posición social, había dinero, todo esto. A esta gente, a estos macedonios, se les dio una distinción especial como ciudadanos romanos. Como ciudadanos romanos. Y esto los ponía a ellos en una situación muy especial dentro del imperio. Tenían una ciudadanía muy especial. Nosotros nos puede parecer familiar esto, hermanos, porque hablando de los que estamos aquí en Estados Unidos viviendo, pues todos soñamos, ¿verdad?, con la ciudadanía estadounidense. Todos soñamos con tener un estatus migratorio que nos permita poder tener todos los derechos, privilegios y responsabilidades, por supuesto, como ciudadanos de este país. Bueno, ellos sabían lo que significaba eso y ellos tenían ese estatus de ciudadanía especial que el Imperio Romano les concedía. Por eso Pablo, lo vamos a ver más adelantito en el capítulo 3, Pablo les enfatiza a los filipenses: hey, no se sientan tan orgullosos de que son ciudadanos del Imperio Romano. Lo más importante que ustedes deben de saber es que somos ciudadanos del reino de Dios. Por eso Pablo les hace esa mención. Lo vamos a ver más adelantito, nada más se los digo ahorita en el trasfondo de la carta. No había una sinagoga judía. Era poca la población judía, eran más los macedonios, por supuesto, era poca la población judía que habitaba en la ciudad de Filipos, no había una sinagoga, por eso se reunían a las 3 de la tarde, a la hora de la oración, se reunían a la orilla del río. Era un lugar de paz, un lugar tranquilo, donde se podían juntar los judíos para hacer sus oraciones de la tarde. Ahí fue donde Pablo llegó, ¿verdad? Buscó dónde se reúnen los judíos. Pues allá junto al río. No hay sinagoga aquí, Pablo, porque pues hay pocos judíos y aquí no llegó. Pero allí junto al río las vas a encontrar. Y llegó y había puras mujeres en la oración. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. En algunas iglesias sucede así. Convocas a una reunión de oración, ¡pum! La mayoría de las que llegan son mujeres. Bueno, pasó en Filipos. En Filipos llegaron todas las mujeres y ahí estaba Lidia, la vendedora de púrpura. ¿De dónde escribió Pablo esta carta? Lo más seguro, coinciden los historiadores, que se escribió desde su encarcelamiento en Roma en el año 51 después de Cristo. Es lo más seguro por algunos datos históricos de la carta, que se escribió desde el tiempo que Pablo estuvo en prisión en Roma. ¿Cuáles fueron las circunstancias alrededor de esta carta? Bueno, junto con las epístolas de Efesios, Colosenses y Filemón, son las llamadas 4 cartas o epístolas de la prisión. Son cartas escritas desde la prisión. ¿Por qué es importante saber esto, hermanos? Yo, gracias a Dios, jamás he estado en la prisión. No sé lo que significa estar en la prisión. Pero me imagino que no debe de ser nada agradable. He visto las prisiones de aquí porque he tenido que ir a visitar gente y conozco más o menos las prisiones de aquí y por lo que se ve en la televisión. No es agradable, ¿verdad? Se pueden ver bonitas y se puede ver, pero no creo que sea nada agradable estar dentro de una prisión. En un país en Latinoamérica se ven también imágenes a veces en la televisión, en películas. Las cárceles dan miedo, son feas, son feas. Imagínense hace 2000 años, 2000 años allá en Filipos, cómo era esta cárcel. Y cómo era la cárcel en Roma, donde Pablo también estaba, los calabozos de Roma, donde tenían que castigar a todos los que se levantaban en contra del imperio. Imagínense cómo eran esas cárceles. Así es que yo no creo, hermanos, que el estado anímico de una persona encarcelada esté como para escribir lo que Pablo pudo escribir en estas 4 cartas. Lo que le escribe a los Efesios, lo que le escribe a los Filipenses, a los Colosenses y a su amigo Filemón, desde una cárcel, hermanos. Solamente el Espíritu Santo puede lograr esto. ¿Y por qué les digo esto? Cuando estás pasando por una situación difícil, no necesariamente una cárcel física,
Pero cuando estás pasando por un duelo, cuando estás pasando por dolor, por un tiempo de tribulación, cuando estás pasando por una pena, un problema fuerte, sientes que estás en una prisión. Cuando has vivido una situación lamentable quizás desde tu niñez y estás viviendo literalmente en una prisión, te has sentido en una prisión, no es fácil, no es fácil cantar, no es fácil adorar, no es fácil escribir la belleza y escribir la hermosura de la vida cristiana como lo hizo Pablo. No es fácil, a menos que el Espíritu Santo esté sobre ti y el Espíritu Santo realmente esté influyendo en tu vida y a pesar de estar viviendo una situación difícil, puedas hablar acerca del gozo de vivir en Cristo. Filipenses, Pablo desde la cárcel, les habla constantemente a los hermanos. Les habla y por lo menos 16 veces, en 16 versículos, menciona la palabra regocijo o hace referencia al gozo, al regocijo de estar en el Señor. 16 veces a lo largo de 4 capítulos solamente, 104 versículos en total de la carta. No era una situación fácil, hermano. Cuando estás en medio de un dolor, cuando estás en medio de una situación difícil, no es fácil cantar, pero decía un canto antiguo, en el dolor siempre es mejor cantar. En el dolor es mejor cantar. Pablo y Silas estaban en la cárcel de Filipos en este mismo capítulo 16 que estábamos leyendo ahorita del libro de Hechos. Y dice que allá dentro de la cárcel, con el cepo amarrados de sus manos, de sus pies, hasta el fondo del calabozo, húmedo, putrefacto, imagínense el olor allá adentro, imagínense las ratas pasando encima de ellos. Pablo y Silas cantaban. Pablo y Silas adoraban al Señor. Pablo y Silas levantaban ahí su canto, su voz, y adoraban al Señor. Hermanos, ¿cuántas veces hemos estado en situaciones difíciles y lo que menos queremos es adorar a Dios? Se nos cierra tantito una situación difícil y dejamos de ir a la iglesia. O llegamos a la iglesia y estamos tristes porque nos sentimos dentro de nuestra prisión por alguna situación que estamos viviendo. Y nadie nos tiene amarradas las manos ni los pies, pero no queremos ni siquiera levantar nuestras manos con libertad al Señor. Hermanos, la prisión, la tribulación, el tiempo de prueba va a ser una constante en la vida de todos los cristianos, de todos los que hemos creído en Cristo Jesús, en la vida de todos los que nos hemos entregado al Señor. El Señor jamás prometió una vida de comodidad, jamás prometió, como los profetas ahora están prometiendo, una vida llena de un jardín de rosas, donde todo va a ser prosperidad y felicidad. El Señor jamás prometió eso. El Señor prometió que nos iba a usar y nos iba a fortalecer para establecer su reino. Y establecer su reino, hermanos, conlleva un sacrificio, conlleva un dolor si es necesario, conlleva un compromiso muy fuerte, el llevar el evangelio de Jesucristo por todos lados. Y aquí lo estamos viendo. El Señor le impidió a Pablo y a Silas ir para Asia. Se los impidió, les prohibió, dice el libro de Hechos. Y por medio de la revelación de un hombre en Macedonia, los manda para Filipos, donde los azotaron. Les desgarraron la espalda, hermanos, con azotes, con varas. Y después los arrojaron adentro de un calabozo, amarrados en un cepo. ¿Qué hubiéramos pensado nosotros allá adentro? ¿Qué hubiéramos dicho? Oye, el Señor se equivocó, a lo mejor oímos mal, porque mira, no creo que Dios nos haya mandado para esto. Pues sí, el Señor los mandó para eso, porque en medio de esa tribulación y como fruto de esa tribulación y como fruto de esos azotes, se estableció una iglesia fuerte, poderosa,
en la ciudad de Filipos, en la región de Macedonia, la primera de varias iglesias que se fueron estableciendo, y el evangelio empezó a crecer y se empezó a desarrollar por muchos lugares, hermanos. Esto es lo importante del evangelio. Esto es lo importante de la vida cristiana. Esto es lo importante cuando estamos nosotros comprometidos con Dios. Dios no nos mandó a estar cómodos. Dios no nos va a ir abriendo puertas donde nos vamos a sentir cómodos, seguros y tranquilos. Dios va a abrir puertas donde Él necesita que su obra se establezca. Él va a abrir puertas donde necesita que nosotros vayamos, a pesar de que nos vaya a ser difícil, a pesar de que vayamos a pasar por tribulación, a pesar de que esas puertas representen un tiempo de prueba para nosotros. Dios va a cumplir su voluntad en medio de nosotros. No es que Dios se goce en lastimarnos, no es que Dios se goce en que nosotros estemos, que nosotros nos sintamos mal. No, no es eso. Es que Dios sabe lo que nosotros necesitamos, y Dios sabe que nosotros necesitamos conocer cada vez más que el seguir a Cristo, hermanos, tiene un precio. Tiene un precio. ¿Cuál fue el propósito de la carta? Vamos a verlo. El propósito de la carta de los filipenses. Número 1, el propósito era informar acerca de la condición de Pablo en la cárcel a los hermanos. Pablo quería que supieran cómo le estaba pasando, cómo le estaba yendo en la cárcel, así es que parte del propósito de escribirles la carta a los hermanos es informarles acerca de su condición. También era agradecer la ofrenda que fue enviada por medio de Epafrodito. Recibió una ofrenda y ahí vamos a tener una enseñanza preciosa respecto a la gratitud que siente Pablo por esa ofrenda. El tercer propósito de la carta es corregir un conflicto que había ahí dentro de la iglesia. Había cierto egoísmo, se había suscitado cierta rivalidad entre los hermanos de la iglesia, y Pablo tenía que poner orden en esa iglesia. Y por supuesto, esto es un reflejo para todas las iglesias hasta nuestros días, hasta hoy, ¿verdad? Se usa este tipo de enseñanzas de las cartas apostólicas para corregir cosas que siguen surgiendo en nuestras iglesias, en medio de los cristianos. ¿Por qué? Porque somos los mismos, ¿verdad? Los filipenses, los corintios, los efesios, los colosenses, los tesalonicenses, los poblanos, los mexicanos, los tejanos, los de Indiana, todos somos iguales, hermanos, y todos cojeamos de la misma cojera, y todos tenemos los mismos, somos susceptibles de los mismos problemas que se han vivido. El mundo sigue siendo mundo, nos vestimos diferente, ya no nos vestimos de púrpura, pero seguimos teniendo los mismos problemas y experimentando las mismas tribulaciones. Así es que había que corregir este conflicto. Y la cuarta propósito de la carta es afirmar la enseñanza de lo que se conoce como la kenosis de Cristo, ¿verdad? El despojarse, como Jesús mismo se despojó. Por eso les está corrigiendo a los hermanos. No tienen que ser egoístas, no tienen que meterse en esto, hermanos. Les dice Pablo, ¿verdad? Si Cristo mismo se despojó, Cristo mismo se hizo siervo, se hizo obediente, se hizo en condición de hombre, ¿cómo nosotros no vamos a tener el mismo sentir que hay también en Cristo Jesús? Así es que el propósito de la carta es afirmar también esta enseñanza. Si Cristo sirvió, si Cristo se despojó, si Cristo tuvo una vida de servicio, nosotros también debemos demostrar esa vida de servicio. El bosquejo general de la carta, el capítulo 1 nos habla acerca de magnificar a Cristo, nos hace ver en una dimensión más grande el nombre de Cristo. El capítulo 2 nos va a hablar acerca de cómo debemos imitar a Cristo. El capítulo 3 nos va a hablar acerca de conociendo más a Cristo, y el capítulo 4 nos va a hablar acerca de gozar a Cristo, gozar la vida que tenemos en Cristo Jesús. Bueno, estas son todas las generalidades de la carta del apóstol
Pablo a los filipenses. Vamos a ver hoy nada más los dos primeros versículos rapidito, que es la salutación, el saludo que Pablo le da a los hermanos. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervo. Bueno, antes de seguir aquí, hermanos, no sé si alguien tiene alguna bendición, alguna pregunta, o si me están entendiendo, hermanos, me gustaría, déjenme saber, por favor, para que sepa yo si voy bien, si voy rápido, si algo no se entendió, si algo quedó medio dudoso. Es un estudio bíblico, hermanos, no es una predicación, estamos estudiando juntos, ustedes y yo, así es que podemos interactuar un poquito en estos estudios bíblicos. Bueno, vamos a la salutación. Pablo y Timoteo, están los dos, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender de estos dos versículos? Lo primero, hermanos, es que recuerden esto que ya habíamos hablado, y lo prediqué en toda una serie de mensajes los domingos pasados, el mes de enero. Pablo y Timoteo formaban una pareja misionera, eran misioneros, eran muy apreciados ellos dos y eran muy conocidos por la iglesia de Filipos, porque ya habían estado ahí también en varias ocasiones. Pablo se menciona junto con Timoteo y juntos están escribiendo y hablando a los hermanos. En 7 cartas de las que se menciona, de las que escribe Pablo, menciona que está junto con Timoteo. Las 2 cartas a los Corintios, las 2 cartas a los Tesalonicenses, esta carta que estamos viendo de Filipenses, la carta de Colosenses y la de Filemón. Timoteo era un compañero para la obra de Dios. Estuvimos hablando esto los domingos. La obra de Dios, hermanos, la obra que el Señor ha puesto en nuestras manos, no se logra con llaneros solitarios, no es de una manera solitaria, no es que uno solo va a hacer las cosas que Dios ha mandado hacer. Para eso se estableció la iglesia y tenemos que tener un sentimiento de iglesia. No podemos estar solamente pensando que nosotros solos podemos tener éxito en la misión que Dios nos está mandando. Siempre hay iglesia. Y aquí vemos a Pablo escribiendo junto con Timoteo, ¿verdad? Siempre acompañados. En otras cartas, Pablo empieza sus cartas diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la gracia de Dios, porque tenía que reforzar su apostolado, porque muchos estaban dudando y mucha gente de los que estaban predicando en contra de Pablo, ¿verdad? Querían demeritar la autoridad de Pablo. Así es que en otras epístolas Pablo se menciona como Pablo, se presenta como Pablo, apóstol de Jesucristo por la gracia de Dios, y afirma su apostolado. Aquí se está presentando Pablo como un siervo junto con Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Filipos no era necesario reafirmar su apostolado, no era necesario que él estableciera esta posición, sino lo hace más con el afán de servicio. Siervos de Jesucristo a todos los santos. ¿Quiénes son santos, hermanos? ¿Por qué les menciona Pablo constantemente a los hermanos en sus cartas que son santos? Todo creyente, todos aquellos que han gozado, hermanos, de la bendición de Dios, de haberse entregado a Cristo, todos los creyentes somos llamados santos. Esta es una designación general de los que hemos creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador y hemos sido apartados o separados para una vida nueva, consagrada de servicio al Señor, una vida consagrada de servicio al Señor. Enfatizo esto. Dios no nos salvó para sentarnos en una banca de iglesia. Dios no nos salvó para decir nada más que somos cristianos. Dios no nos salvó solamente para decir que cuando Cristo venga yo me voy al cielo, cuando yo me muera me voy al cielo. Cristo no nos salvó para eso, hermanos. Cristo nos salvó para darnos una vida de identidad en Él, una vida de servicio en Él.
somos llamados santos. Por eso Pablo les enfatiza a los hermanos, no se les olvide que ustedes son santos, ustedes han sido apartados, ustedes han sido puestos aparte del mundo con un propósito especial. Ahora menciona aquí también Pablo, hace una mención especial a los diáconos y a los obispos. Está hablando acerca del liderazgo que estaba establecido. La mención de obispos y diáconos da fe del estado avanzado de organización que tenía ya esta iglesia, la iglesia de los filipenses. Ya tenían un buen número de creyentes que estaban bajo la autoridad de varios obispos, de diáconos, que estaban trabajando como maestros, pastores. El diácono estaba a cargo de los asuntos materiales, sociales y temporales. Eran los líderes, ¿verdad? Los directores de ministerios, los cabezas de ministerios, esos eran los diáconos. Ahorita en nuestra iglesia aquí en Indiana les llamamos directores de ministerios. Esos eran los diáconos que se refiere aquí la iglesia de Filipos. Ya conocían estos puestos que habían sido establecidos en otras iglesias, ¿verdad? Pablo iba estableciendo el liderazgo. Así es que ya había una formación, ya había líderes establecidos, era una iglesia, no estaban haciendo la iglesia, ya era una iglesia que se había formado, que estaba debidamente organizada, que ya tenía, hermanos, una carrera dentro del evangelio. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Porque una iglesia que va madurando es una iglesia que va logrando tener diferentes ministerios, un liderazgo cada vez más fuerte, un liderazgo cada vez más fortalecido. Esto no se logra de la noche a la mañana, no es cuestión de 1 o 2 años, pasan años para ir formando líderes, para ir formando cabezas en los ministerios, para ir formando gente que sea capaz de poder seguir al frente de la iglesia. Pero vuelvo al punto anterior. Se necesita que cada uno de los líderes sea una persona que se consagra al servicio del Señor. No podemos ser líderes de día a domingo, no podemos ser líderes nada más de vez en cuando. Tenemos que ser líderes completamente comprometidos para que pueda haber un liderazgo fuerte, sólido. Y se logra esto con el paso del tiempo. Gracias a Dios en nuestra iglesia aquí estamos formando buenos líderes y gracias a Dios por los que están sirviendo. Bueno, después dice el versículo 2, empieza con una fórmula. 2 palabras que forman una fórmula. Dice gracia y paz, es decir, una causa y un efecto. La causa es la gracia. Hemos sido salvos por gracia. Somos salvos por la gracia que el Señor nos ha dado. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 8, ¿verdad? La gracia es algo que no merecíamos. La gracia es algo que recibimos solamente porque Dios nos amó, solamente porque Dios le plació y solamente porque Dios tuvo misericordia de nosotros, es que tenemos gracia. Y la gracia de Dios que hemos recibido, aunque no la merecíamos, la recibimos y ahora somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora podemos disfrutar no solamente de las bendiciones de Dios, sino de esta gracia. Ahora, la gracia de Dios, hermanos, por favor escuchen esto. Mándenme unos likes, a ver si todavía están por ahí. Likes, corazoncitos, lo que tengan ahí a la mano. Mándenmelo para saber si están aquí. Escúcheme bien. La gracia de Dios la recibo. No la merecía. Recibo la gracia de Dios. Por gracia soy salvo. Reconozco esa gracia. Acepto esa gracia. Esa gracia me justifica delante de Dios el Padre, y ahora como hijo de Dios tengo la gracia de Dios en mi vida. ¡Boom! Soy salvo. Bendito sea Dios. Esa gracia, hermanos, esta gracia debe de producir paz. Por eso dice aquí, estas 2 palabras son la causa y el efecto. La gracia de Dios
me tiene que producir paz. La paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. La paz de Dios. Aquí esto es importantísimo, hermanos. Antes de seguir adelante con Filipenses, no puedo entender el gozo de vivir en Cristo si no entiendo este principio fundamental del versículo 2 del primer capítulo de Filipenses. Tengo la gracia del Señor. Por la gracia del Señor tengo la paz. Por la gracia del Señor tengo salvación. He sido justificado. Esto es doctrina. Esto es un asunto doctrinal. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Solamente por gracia. Por gracia sois salvos. Pero esta gracia, hermanos, si yo tengo esta gracia, entonces debo de producir paz. La paz es el efecto que produce la gracia de Dios. Si hay un cristiano que constantemente está sin paz, alterado, frustrado, todo el tiempo está en conflictos emocionales, sociales, espirituales, religiosos, todo el tiempo hay conflicto, viene un asunto, un problema, una tribulación y entra en conflicto y se empieza a desesperar y empieza a maldecir y a la primera de cambios deja la iglesia y se va y cambia de pastor y cambia de iglesia y va por acá, por allá y no produce paz. Debe de preguntarse si este cristiano realmente ha sido salvo por gracia. No estoy diciendo que la gracia nos va a exentar del tiempo de prueba. La gracia no nos va a aislar de la tribulación. Lo que estamos diciendo es que en medio de la tribulación, en medio de la prueba, aún en medio del dolor, yo puedo experimentar la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. La gente no lo puede entender. La gente del mundo, el que no es cristiano, no puede entender cómo es posible que tengas paz viendo la situación que estás viviendo. ¿Cómo es posible que tengas esa paz siendo que acabas de enterrar un ser querido? ¿Cómo es posible que tengas paz siendo que no tienes que comer en tu mesa? ¿Cómo es posible que tengas paz cuando tus hijos no tienen zapatos para ir a la escuela? ¿Cómo es posible que te sientas en paz? Porque mi paz no depende de mis circunstancias. Mi paz no depende de lo que tengo o de lo que no tengo. Mi paz no depende de que el Señor me haya abierto solamente puertas de bendición y de prosperidad y de alegría. Mi paz depende de que yo he entendido que la gracia de Dios me ha librado de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, y me ha convertido en el Hijo de Dios que Él quiere que yo sea para cumplir un propósito de servicio aquí en la tierra. Ahí radica mi paz. Mi paz no radica en lo que tengo. Mi paz no radica en mi cuenta de cheques. Mi paz no radica en los alimentos que están en mi mesa. Mi paz no radica en la ropa que puedo tener. Mi paz no radica en la felicidad que yo les pueda dar a mis hijos. Ahí no está mi paz. Mi paz radica en la certeza de que he sido llamado santo, escogido, pueblo adquirido por Dios. Ahí está mi paz. Ahí radica mi paz. Aún en medio de la tribulación, aún en medio de la cárcel, aún con las espaldas desgarradas por los azotes y sus manos lastimadas por el cepo y las cadenas en sus pies, Pablo y Silas cantaban y glorificaban el nombre de Jesucristo, porque ahí estaba su paz. Aunque su cuerpo estaba dolido, aunque su cuerpo estaba lastimado, aunque sus estómagos tenían hambre, aunque sus ropas habían sido quitadas, aunque su dignidad había sido pisoteada y habían sido humillados, ellos entendieron que su paz estaba en Jesucristo. Por eso la gracia y la paz son dos elementos, hermanos, fundamentales si queremos aprender a vivir en el gozo que Cristo nos da. El gozo de vivir en Cristo es el tema de nuestro estudio de Filipenses. El gozo de vivir en Cristo. Pero tiene que haber primero gracia
y paz. Por último, déjenme decirles que la paternidad universal de Dios. Mucha gente dice, es que todos somos hijos de Dios. No, no. Es que no importa la religión que tengas, no importa lo que creas, todos somos hijos de Dios. No, no. Este es un engaño de Satanás. Esto es un engaño de Satanás que lo que hace es que la gente, todos crean que pueden vivir la vida que quieran, la vida de disolución, la vida de pecado, la vida alejada de Dios, lejos de los mandamientos de Dios, pensando que son hijos de Dios y que cuando se mueran van a ir al cielo. No, no. La paternidad universal de Dios, hermanos, es un engaño de Satanás. No todos son hijos de Dios. Jesucristo dijo cuando dio la gran comisión, id y predicad el evangelio a toda criatura. Somos criaturas. Fuimos hechos por Dios. Somos criaturas. Pero una vez que venimos a Cristo, una vez que la sangre de Cristo nos limpia, nos cubre, nos arrepentimos y nuestra vida cambia y nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor, entonces venimos a ser hijos de Dios. Entonces venimos a ser parte de la nación escogida por Dios. Es un privilegio y una bendición estar en Cristo y saber con seguridad que ya no estamos bajo condenación, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, Papá. Cuando somos hijos de Dios, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, dice Romanos, de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Y si somos herederos de Dios, también somos coherederos con Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La paternidad universal de Dios. Esta es una doctrina que muchas iglesias practican y predican. Y es un concepto que mucha gente maneja. No, Señor. Dios no es Padre de todos y no todos somos hijos de Dios. Solamente aquellos que han entendido lo que es la gracia de Dios, lo que conlleva el sacrificio de Cristo, aquellos que han decidido renunciar a su propia vida, de modo que ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Y lo que ahora vivo todos los días, las situaciones que enfrento todos los días, pueden ser situaciones agradables, pueden ser situaciones hermosas, pueden ser situaciones, experiencias hermosas, pueden ser situaciones difíciles, puede ser enfermedad, puede ser tristeza, puede ser luto, puede ser lágrimas. Y pueden ser risas, alegrías, gozo, felicidad. Todo lo que vivo ahora, lo vivo a través de la fe del Hijo de Dios. Lo vivo a través de la fe del Hijo de Dios. Y cuando aprendo a vivir a través de la fe del Hijo de Dios, entonces tengo paz. Porque la gracia produce paz en el cristiano. Así es que cuando el cristiano entiende lo que ha recibido de parte de Dios, puede tener paz. No digo que no tengas tristezas. No digo que no derrames lágrimas. No digo que no sientas dolor, porque somos humanos y la carne nos duele. Pero aún en el dolor, aún en medio de la tribulación, Pablo y Silas cantaban himnos y alabanzas al Señor. Ese es, hermanos, el gozo de vivir en Cristo. Ese es el gozo de vivir en Cristo. La próxima semana, si Dios permite, vamos a ver la oración que hace Pablo de intercesión por esta iglesia, por esta bendita iglesia. Pues gracias, hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Si me acompañan. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor. Y gracias, Señor, por esta enseñanza que aprendemos de la carta a los Filipenses. Una carta, Señor, llena de esperanza, una carta llena de alegría, de gozo,
pero no de un gozo humano, ni de un gozo material, ni de un gozo como el que lamentablemente ahora se está predicando por muchas iglesias, sino el gozo de servirte, el gozo de saber, Señor, que aún en los momentos difíciles y a pesar de las tribulaciones, podemos servirte y podemos gloriarnos en la cruz de Cristo. Ese es el gozo del cristiano, el gozo de aprender a vivir en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus hogares, en sus casas, ahí donde están. Oramos por los enfermos. Oramos por los que están pasando situaciones difíciles, que en medio de estas situaciones difíciles, la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este estudio, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias, hermanos.